vamos a tener una conferencia muy interesante que tiene que ver con la generación del talento docente 4.0 para una educación 4.0. Antes de leer la semblanza del doctor Luis Alberto Muñoz Urbano, quiero recomendarles que las compañeras que están a los costados tienen algunas papeletas para estar formulando durante la presentación algunas preguntas. Bueno, el doctor Luis Alberto Muñoz Urbano es ingeniero en sistemas electrónicos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es maestro en computación científica por el Instituto INRIA de Francia. Además, es doctor en imágenes, visión y robótica por la misma institución. Tiene un postdoctorado en robótica industrial por la Universidad de Oxford. Tiene un sabático en visión cognitiva y tomó 7 de las 11 materias de la maestría en administración por el ITAM. Desde el 2018 es director de innovación de Grupo Plenum en Mérida, Yucatán. Ha trabajado en diversas instituciones como Televisa, Banamex, McDonald's, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y de Monterrey, el ITAM y la UNAM. Ha fundado y participado en la creación de 14 empresas en México y en Estados Unidos. Como investigador, ha trabajado en la Universidad de Pisa, en la Universidad de Tokio, en la Universidad de Karlsruhe, en la Universidad de Stanford y en la Universidad de Massachusetts. Para el gobierno federal, ha trabajado en el CONACYT durante el periodo 2000-2002. Fue profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán durante el periodo 2002 al 2006, donde participó en la creación de la licenciatura en Ingeniería en Computación y en la maestría en Ciencias Matemáticas. Ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura, 15 de maestría y 6 de doctorado. Ha creado y participado en diversos programas académicos de ingeniería y posgrado. Ha publicado más de 150 artículos en revistas, algunos libros y conferencias tanto nacionales e internacionales. Ha impartido más de 500 conferencias de divulgación de la ciencia e innovación tecnológica. En el año de 1999 terminó la traducción al castellano del Diccionario Ilustrado de Robótica. En el 2008 fundó el Instituto de Robótica en Yucatán, Mérida, donde atiende anualmente a más de 500 niños y jóvenes en cursos específicos al desarrollo de sus competencias científicas y tecnológicas tempranas. Tiene patentes en energía, en logística, en salud en línea, sustentabilidad y educación. Es miembro de la CASEI, del comité del Journal of Software Engineering for Robotics y evaluador de diversas revistas de investigación científica, desarrollo tecnológico y gestión de la innovación. Es mentor de Startup México, Estamina, Talentum y otros organismos de generación de talento. Participó en el programa Go to the Market de Stanford en la primera generación en México. Desde el 2015 es miembro regular de la Academia Mexicana de Computación. Además, es presidente sureste y VIP de Innovación Nacional del CANEITE. Además, es columnista invitado del Financiero. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida, doctor, y le cedo la palabra. Buenas tardes ya a todos. ¿Está conectado? Sí. Muchas gracias, maestra. Le agradezco muchísimo en haber insistido de manera tan persistente en mantener como prioridad este evento, que es para mí un enorme orgullo regresar a mi alma mater en la vocacional. Estudié en la Boca 9 del Poli hace ya muchos años. Me da mucho gusto volver por acá nuevamente. Aquí justamente está, siempre pongo al principio el logotipo de la Batis. No sé si siga siendo el mismo logotipo, pero el del Poli sí es el mismo, pero no ha cambiado. Y bueno, les pongo un poco mi línea de la vida, un poco también para ilustrar cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Tuve la oportunidad de ser, creo, de las primeras generaciones en la vocacional, donde participábamos con una ONG, una non-profit, que llamaba Junior Achievement,
que nos invitaba a algunos estudiantes de vocacional a pasar unos cursos los sábados, financiados por American Express, y ahí nos hablaban de cómo hacer empresas, ¿no? Entonces, en un principio, pues uno con una carrera técnica veía ciertas posibilidades para incursionar en el mercado de la tecnología, aunque en mi área, en el área de la computación, no era todavía el boom que tenemos el día de hoy. Y bueno, siempre quedaba ahí un poquito la huella de que algún día íbamos a hacer algo en esa dirección. Luego gané el concurso de intervocacionales, creo que se llamaba de física en aquella época, que fue aquí en el Queso, y ahí conocimos gente de otras universidades, etcétera, y bueno, terminé estudiando en el TEC de Monterrey, Ingeniería de Sistemas Electrónicos, y yo veía ya un poco mi vida hecha al momento de obtener un trabajo. Trabajaba yo aquí en Vallejo, en Procter & Gamble, en el área de automatización de procesos. Y un verano también me gané una beca para visitar las oficinas principales de Procter & Gamble en Cincinnati, y estaba yo ahí caminando, visitando los laboratorios, y me llamó mucho la atención. Estaba un ingeniero químico trabajando ahí en su laboratorio, y atrás tenía como un cuadro, y era una bolsa de fuerza viva de color oro. Y yo le dije que pues mi madre lavaba la ropa con fuerza viva, pero que no teníamos ninguna bolsita color oro en casa, ¿no? Y le dije que cuál era la razón que él tenía esa bolsa ahí. Y me dijo, muy amable, era polaco, me dijo que era el inventor de esa fórmula, y me explicó, ya estaba en aquella época preocupado supuestamente por la contaminación, y me dijo que era en su momento el mejor detergente que menos contaminaba el agua, y que la empresa le había dado esa bolsa el día que se habían vendido 1,000 millones de bolsitas. Y la verdad que sí me impactó muchísimo ver un investigador haciendo ciencia básica, ¿no?, pero que hacía productos que se vendían. Y bueno, pues mi ropa ese día estaba lavado seguramente gracias a algo que le había inventado. Y bueno, a partir de ahí decidí incursionar en el ámbito académico principalmente, y no me quedé ni a mi graduación. Yo me fui a recorrer algunos países de Europa. Yo no conocía Europa, y un año antes empecé a enviar solicitudes de admisión. En aquella época no era tan fácil enviar correos electrónicos, en 1991-92, y cuando recibí ya un montón de cartas, justamente gracias a varios profesores del CIMBESTAP, del área de control automático, yo había empezado a tomar ahí el propedéutico, y muchos me recomendaron que escribiera a profesores, y me empezaron a contestar. Entonces lo que dije, bueno, pues ahorré dinero trabajando en Procter & Gamble, y me fui a viajar. Dije, yo quiero estudiar en un lugar que me guste. Yo creo que voy a tener oportunidad una vez en mi vida de tener una beca, y había escuchado algunas historias de terror, de gente que se iba a estudiar una maestría a otro lugar o doctorado, y resulta que ni le caía bien el maestro, ni le gustaba cómo daba de comer en el lugar, y el clima era terrible, y nada les gustaba, y se regresaban, ¿no? Y dije, no, pues yo no quiero pasar esto de terror. Entonces fui a dar una vuelta por allá, y visité todos los lugares donde me habían aceptado, y me quedé donde más me gustó. Y así fue que me quedé a hacer la maestría y el doctorado. Durante esa época tuve la oportunidad de participar en varios proyectos europeos, y justamente una de las ventajas era de que para obtener el doctorado europeo tenías que pasar al menos un año en otros laboratorios. Entonces me hice amigos en Alemania y en Italia, y estuve trabajando con ellos, y ahí conocí a otras gentes también de Oxford, y también todavía ni terminaba el doctorado, y empecé a hacer el postdoctorado en Inglaterra, lo cual fue medio una lata porque tenía que terminar de escribir mi tesis en francés los fines de semana, pero bueno, al final de cuentas terminé el doctorado. Y estando en Oxford, yo trabajaba con unas ecuaciones muy exóticas, que son ecuaciones diferenciales con restricciones algebraicas estocásticas. Eso es más o menos lo que representa una mano robotizada que agarra un objeto, y hay una cámara de video que está observando el objeto, cómo lo manipula. Eso fue lo que me dediqué yo a hacer durante la maestría, el doctorado y el postdoc. Y descubrí que había un turco que era el más famoso en soluciones analíticas, ese tipo de ecuaciones. Y yo dije, pues lo voy a conocer, a ver qué aprendo de este hombre. Y lo fui a visitar, y me dijo que no tenía tiempo de atenderme, pero que si quería yo aprender de lo que él hacía, que fuera a tomar sus clases. Entonces me dio el horario y me fui a meter a sus clases al Colegio de Economía de Oxford, al Nuffield College, y me fui a tomar las clases de economía con este señor. Y ahí entendí
Yo no sabía que un modelo económico de una economía en crecimiento, con crecimiento endógeno, con restricciones presupuestales y con deuda, las ecuaciones matemáticas eran exactamente las mismas con las que estaba yo trabajando. Y bueno, ahí en ese proceso conocí a unos economistas del Banco Mundial, que igual me invitaban a trabajar a México, a mi país, en CONACYT. Y ahí estuve trabajando en CONACYT durante casi 3 años, y recuerdo con mucho cariño que para que me dieran el permiso del Banco Mundial para trabajar en CONACYT como mexicano, pues, había que hacer un trámite, y durante ese tiempo mis amigos del CIC, del Centro de Investigación en Computación de aquí del Poli, me albergaron durante 4 meses y nos divertimos bastante durante la época. El que luego fue, que justamente que me albergó fue el doctor Juan Luis Díaz de León, que a la postre fue el director del CIC, y ahí hicimos algunas travesuras interesantes. Y bueno, luego me repatrié al CONACYT, vi al CONACYT para la Autónoma de Yucatán y estuve trabajando en la UADY. Tuve un proyecto en Stanford muy interesante de robótica para bioinformática. Eran cosas también exóticas en aquella época, de cosas de realidad virtual, que poco se hablaba todavía en aquella época. Y hice un proyecto en Stanford, luego hice un postdoctorado, un sabático en la Tecnológica de Viena, en cosas de robótica cognitiva, etcétera. Bueno, ya de hace 10 años, a través de la fundación de algunas empresas, decidí dejar mi empleo de tiempo completo en la universidad, siempre con la duda de que si uno está haciendo lo correcto o no, pero afortunadamente me quedé dando clases en varias universidades y ahorita creo que inclusive doy más horas de clase que varios colegas que están bien acomodados con su tiempo completo y no les gusta dar muchas clases, ¿no? De esos que diseñan sus optativas para que nadie se inscriba, ¿no? Dicen, no sé si eso aplica todavía. Y bueno, como les comento, con el Poli he tenido mucha relación. Este robot que ven ahí, que la neta, así como dicen, no he vuelto a ver un robot más bonito que yo hice en la universidad, a nivel universitario en todo el planeta. Y algo que es importante decir es que ese robot me ayudaron a hacerlo en ESIM, en los laboratorios de ingeniería mecánica aquí en ESIM. Me eché un verano completito trabajando ahí con el maestro Valencia, y había ahí unos profesores rusos trabajando y muy amablemente me prestaban ahí las máquinas que nadie ocupaba, ¿no? Eso es algo que quiero comentarles al final. Me llamó mucho la atención. En aquella época mi abuelo era el director de CIME y yo le dije que necesitaba un torno y me dijo, pues aquí hay tornos, pero seguramente están ocupados. Mi abuelo era el decano de CIME, era bastante grande y él no se paseaba mucho por los laboratorios, no veía más bien la parte administrativa. Yo me acuerdo que fui a verlo en bicicleta y le dije, oye, pues acabo de pasar por unos talleres y no veo a nadie, ¿no? Y me dice, no, seguramente hay gente trabajando, ¿no? Entonces le dije, fui a ver, dije, no, la máquina que yo necesito, nadie la está usando. Y empecé a hablar ahí con la gente y me dijeron que no, que era verano, que de por sí casi no se usaban y pues en verano menos nadie las iba a usar. Y le dije, bueno, ¿y qué necesito para usarla? Entonces me dijeron que necesitaba yo unos químicos para lubricarla, etcétera, y me dijo que me prestaba la máquina con la condición de que yo llevara todos los productos y que la limpiara. Y bueno, la verdad es que también al final me terminaron asesorando para hacer toda la parte de Startale, de las impresoras y todas las máquinas que conseguía, y hice el robotito. Y bueno, años después me tocó ya trabajar en Aldebaran Robotics, que fue a la postre la empresa que fabricó el humanoide que más se ha vendido, y yo hice el software de las manos del Nao. Es el software que había hecho yo 10 años antes durante el doctorado. Tuve oportunidad de vendérselo a esta empresa. Obviamente mis colegas del área de robótica se siguen burlando de mí, de que lo vendí muy barato. Pero la verdad es que yo ya tenía mi tesis doctoral casi enterrada, ¿no? Así como todo mundo cuando termina su tesis, lo último que quiere es volverla a ver, ¿no? Muchos destruyen ahí los volúmenes y no quieren que lo veas ni sus tías, ni su abuelita, ni nada. Yo había dejado ya el tema de la manipulación con robots. Y de pronto vinieron los franceses a verme al laboratorio y me invitaron a trabajar con ellos y pues les vendí en una cierta cantidad que incluía el castigo de pasar 3 meses en París con mi familia, más una lanita y el robot. Entonces yo tuve el primer Nao en América, de hecho, y fue una experiencia muy interesante de robótica. Hablando un poco de esto de la industria 4.0 y qué reflexiones nos provoca, si estamos atrasados como país, me llama mucho la atención escuchar esto, porque no sé si se recuerden,
pero yo vine en un viaje que hice a México, me tocó que me invitaran a visitar Flower, este Centro Nacional de Actualización Docencia en Mecatrónica, el cual, si bien era de la SEP, principalmente estaba liderado por puros profesores del CINDESTAP. El doctor Juan Manuel Ibarra Zanata era parte del equipo que dirigía a los alumnos, a los profesores que estaban en este centro de actualización docente, lo cual era una cosa brutal. Como ven, ahí hay dos pedacitos de mapa, identifican ahí a Japón y México, y lo que hizo, por alguna razón, algunas empresas japonesas, yo creo que veían que venía el boom de la industria de la automatización en la manufactura, y dijeron que pues iban a necesitar técnicos o profesionales que conocieran su tecnología, y donaron varios robots. Y lo maravilloso de este centro era que los chavos iban a despedazar los robots, ¿no? Esa era la tarea, despedazarlos y volverlos a armar. Y había un conocimiento muy interesante que se llevaba a cabo con eso. Sin embargo, ya no sé qué ha sido de ese centro, pero creo que fue de... Alguien tomó una decisión interesante en ese momento, se ejecutó, me tocó verlo en acción, pero ya después, como muchas cosas que a veces pasan en este país, la memoria se nos... Como tenemos ataques cibernéticos en nuestra memoria desde hace más de 500 años, ¿verdad? Muchas cosas que se nos borran. En la mañana escuchaba muy atento el glosario que estaban comentando, yo creo que es una labor maravillosa la que están haciendo. Yo les quiero platicar una anécdota con este diccionario ilustrado de robótica. Cuando yo empezaba en la maestría, y en el barrio latino en París, me encontré este diccionario ilustrado de robótica, y vi que estaba en inglés, alemán, francés y ruso. Y yo dije, pues está interesante, me va a servir durante la maestría y el doctorado para conocer los términos, etc. Entonces, como pueden ver ahí en la primera hoja, empecé yo ahí de manera muy simplista con mi lápiz a poner la traducción en castellano de cada término. Y bueno, pasaron los años y terminé el diccionario, ¿no? Ya cuando iba con el capítulo... Son en total 5.800 términos. Cuando llevaba como 3.000, dije, pues esto es absurdo, ¿para qué lo pongo en el diccionario? Mejor lo voy a empezar a pasar a la computadora, y empecé a pasarlo todo. Tengo todo numerado el diccionario, y luego al final mi esposa también le agarró un poco de pasión, porque digo que estaba divertido sobre la traducción del diccionario. Ella estaba convirtiendo en maestra de francés, que también fue mi compañera en la vocacional, justamente en la Batis, y ella me ayudó a terminar a editar el diccionario. Y bueno, el día de hoy está en línea y lo han bajado cerca de 6.000 personas. Y lo que más curiosidad me da es que el tipo de preguntas que recibo de la gente no es ni siquiera de latinos. Me preguntan más extranjeros, que yo supongo que están haciendo traducciones de manuales. Me preguntan como para validar si el término que puse, que si estoy seguro que esa es la palabra. Y les digo, pues, no estoy tan seguro, porque yo no soy ni lingüista ni especialista, pero a veces hago el ejercicio de verificar, y no, pues sí es la palabra más usada. Lo curioso es que yo me llevé un poco la experiencia de traducirlo de manera empírica a como yo veía que el término era más correcto, no tanto que fuera una traducción literal. Si uno hiciera la traducción literal basada en algún diccionario, no queda como tal. Entonces, bueno, ahí está el diccionario, y yo creo que algún día se va a usar más en México que en otros lugares, ojalá. Pero bueno. Otro tema también que se discute mucho con qué tan avanzados vamos, cómo estamos con esto de la industria 4.0 y qué tan difícil va a ser incorporarlo como prácticas. Yo les recomiendo muchísimo, no hay tiempo para discutirlo a detalle, pero este documento de la empresa McKinsey, donde habla justamente y demuestra con datos, haciendo un comparativo, y aparece México ahí, por supuesto, y nos da toda la argumentación un poco para defender nuestro leitmotiv, ¿no? La patria, la técnica al servicio de la patria, ¿no? Ese es el leitmotiv del POLI, ¿sí? Pues, ¿cómo lo podemos seguir defendiendo y que no está trayendo ningún detrimento en el empleo? Y lo que se ve claramente en estas gráficas es cómo hay cierto desplazamiento en ciertos empleos, pero también se están creando empleos nuevos, ¿no? Y lo que comentaban también en la mañana, y yo lo he venido viendo, es que efectivamente la preparación de nuestras gentes tiene que ir más en el sentido de poder justamente adaptarse, acoplarse a los empleos que ni siquiera tenemos quizás idea de cómo van a quedar configurados. Ya ahorita una gran parte de los empleos, yo les puedo decir que más de la mitad del tiempo de lo que hago con mi equipo de ingenieros en innovación
pues no tiene nada que ver con lo que yo aprendí a hacer algún día, ni que yo imaginé que iba a hacer. Ahorita van a ver más adelante uno de mis temas ahorita que más me apasionan y el que dedico más tiempo durante las semanas, es a leer patentes, ¿no? Y yo no sé cuántos de aquí, que son profesores, saben que el acceso al acervo tecnológico de la humanidad, el acceso al acervo es gratuito. Basta con tener internet, se meten a google.com/patents, le meten la palabra, si tienen algún aparato en casa que se haya descompuesto, van y buscan el numerito de la patente, lo ponen en ese sitio y van a encontrar el documento de la patente, ¿ok? Ahorita vamos a ver más adelante sobre ese tema, pero es algo que no hacemos, ¿no? La ciencia, se dice mucho que la ciencia es abierta y libre, ajá, pero ¿cuánto coño te cuesta tener acceso a una revista indexada? $70, hay artículos que cuestan $45, ¿no? Si consigues el contacto del autor, igual y te lo manda en buena onda, ¿no? Pero al contrario es que las patentes, el acceso a la información es gratuito, ¿ok? Uno puede imprimir 8 millones de documentos con todo el acervo de la creatividad y la innovación tecnológica. Eso no significa que lo podemos explotar comercialmente, porque el chiste de la patente es que le otorga un monopolio de explotación al que lo tiene. Ya él decide si te lo regala o te lo cobra, ¿ok? Pero el acceso al acervo es gratuito, y yo creo que es importante entender eso en el contexto. Y también nos preocupa cada vez más el desarrollo sustentable. Los planes de trabajo de los gobiernos estatales, federales y municipales cada vez están más permeados de esta lógica de los 17 objetivos de desarrollo sustentable, y la idea es pues encontrar cómo alineamos las acciones para que todos y cada una de las acciones que hacemos, sobre todo porque siempre estamos buscando financiamiento de entidades de gobierno, de la ONU, del Banco Mundial, de la FAO, del CONACYT, de la Secretaría tal, de la dirección tal. Es una búsqueda constante, inclusive con las empresas. Y las empresas también buscan invertir en cosas donde puedan tener una reducción en los impuestos. Es una práctica que se hace a nivel mundial, y pues todo ya el día de hoy está referenciado a esto. Si tú lo que vas a proponer le pega de alguna u otra manera a alguno de los 17 objetivos de desarrollo sustentable, en principio nadie te puede objetar que no estás haciendo algo que vaya en beneficio de la humanidad. ¿Okay? Entonces ya parece que el caminito ya está trazado. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. Y luego viene la industria 4.0. Si ustedes entran a la página de Gartner, que es una evaluadora de tecnología y de pertinencia, Gartner tiene esta curvita que se llama el Hype Loop, que básicamente lo que te dice, dependiendo de los cuadritos, es en dónde se encuentra el grado de madurez de la tecnología, en qué momento va a llegar a su máximo punto de especulación en los medios y en el uso, cómo va a tener un tradicional decaimiento en la atención y luego entra a un plató de estabilidad. Esta imagen, a veces me gusta ilustrarla con la creación de empresas, es muy similar cuando uno empieza a tener los llamados early adopters de una tecnología. Llegamos a tener un número importante de usuarios, pero luego queremos que esto se convierta en algo bastante creciente. La mayor parte de las tecnologías se rompen, ¿no? Se vienen para abajo después del tiempo y no alcanzan ese slope de enlightenment que le llaman, hasta que entra en ese plató de productividad. Y luego viene otra tecnología detrás que viene y rompe esa curva. Por eso se le llaman las tecnologías disruptivas, porque lo que vienen es que vienen a romper la curva de otras tecnologías. Por ejemplo, los procesos de fabricación de los vehículos Ford, pues se vio disrumpido de alguna manera, o disrumpuesto, ya no sé cómo se diga, por las técnicas de lean manufacturing de los japoneses. Entonces, de pronto los tiempos se acortaban, las familias en Estados Unidos empezaron a tener una cierta estabilidad financiera que le hacía tener un segundo y tercer coche, pero no muy caro, no como el Ford enorme del papá, sino un coche más chiquito para que fueran al súper, etcétera, los hijos empezaban a manejar, y llegaban los japoneses con sus coches y ¡pum! Y luego ya todo el mundo quería un coche japonés. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la lógica, y es bien interesante, sobre todo para los estudiantes, el conocer en qué momentum se encuentran las tecnologías, para saber si van a invertirle tiempo o no. Y eso es, además, para las empresas nos sirve para saber, por ejemplo, cuánto tiempo nos va a durar un resultado tecnológico que hagamos. Bueno, para no repetir de dónde viene la revolución industrial 4.0 o la cuarta revolución industrial, ya lo dijeron en la mañana,
está relacionado principalmente con esa interacción con los sistemas cibernéticos, y se han permitido ilustrar algunas áreas. En algunas gráficas agregan la ciberseguridad, en otras no lo agregan, o así que dependiendo del foro. A mí me gusta esta, porque además que tiene colorcitos que nos da una idea de la relación con los objetivos de desarrollo sustentable. Sí nos pone muy claro la parte instrumental de ingeniería, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, herramientas de monitoreo, sensores, la robótica industrial o Internet of Things en la industria, aspectos céntricos en las redes, aplicaciones industriales, la calidad, la seguridad. Creo que todos estos temas, no hay estudiante del poli, ni de vocacional, ni de profesional, ni de maestría ni de doctorado, que escuche algo de sus profesores sobre alguno de estos temas, o de todos en general, ¿no? Yo he tenido, por azares del destino, la oportunidad de trabajar en casi todas estas áreas, principalmente porque vengo del área de las ciencias de la computación, que es lo que está haciendo el diferencial en la actualidad. Pensar si uno va a entrar en esta industria 4.0 o no, pues ya no hay opción. ¿Quién de aquí, de los que están aquí sentados, no tiene un teléfono celular? Les puedo creer que haya gente que me diga que no lo usa, ¿no? En las noches lo apaga, ¿no? Yo también, así como el cigarro y el alcohol, ¿no? Uno deja todos esos vicios en la noche. Ahora ya el teléfono es un vicio, porque no sé quién de ustedes se ha atrevido, por ejemplo, a activar alguna app que les puede decir después de una semana cuánto tiempo estuvieron en WhatsApp, cuánto tiempo estuvieron en Facebook, ¿no? Y hay unas apps que inclusive son bien gandallas porque te dicen tiempo de productividad, ¿no? Y de improductividad, ¿no? Entonces eso ya es una cosa que ha llegado a nuestras vidas, y es justamente por el auge de las tecnologías de la información. El último tema que he estado trabajando muy fuerte es en la parte de ciberseguridad, de manera muy particular en el uso de técnicas de inteligencia artificial y ciencia de datos para entender un poco los patrones de estos ataques de ciberseguridad, ¿no? Seleccioné 4 proyectos en los cuales hemos estado trabajando en los últimos años, que creo que nos van a permitir ilustrar toda una dinámica que creo que es importante entender. Somos una empresa de base tecnológica, pero no contamos con el conocimiento tecnológico de todo lo que necesitamos. Tenemos que vincularnos con universidades o con otras empresas o con otras agencias. Por eso les traje estos cuatro ejemplos. El primero tiene que ver con la diabetes, ¿no? En México hay 10 millones de personas que ya saben que tienen este padecimiento y otros 5 millones que no lo saben. Es un problema de prevalencia muy fuerte. Todavía no tenemos vacunas para evitar caer en esta circunstancia, pero sí podemos desarrollar tecnología justamente con este auge y este boom de las redes y de los datos para poder generar estrategias que permitan, lo más importante de la diabetes es justamente llevar a una zona de control de hemoglobina glicosilada, que es a final de cuentas uno de las causas principalmente del deterioro en la calidad de vida. Y esto se debe principalmente a un mal manejo de la salud, de los parámetros de dieta, de ejercicio y alimentación en general. Con eso en mente desarrollamos muchas tecnologías diferentes. Hicimos aparatitos, antes de que se pusiera de moda que los teléfonos celulares tuvieran sensores, ¿no? Hace 10 años hicimos un aparato que era como una hamburguesa con unos cables, que permitía sacarse sangre con un glucómetro, conectar el aparatito a nuestro dispositivo, y el dispositivo tenía dentro un teléfono celular, y lo enviaba a la nube. Y en la nube estaban tus parámetros biométricos, y se detectaban alertas tempranas. Esa información se la podía enviar a tus familiares para recordarles que no estabas comiendo bien o no estabas haciendo ejercicio, o al médico para que te citara y te diera una buena regañada. Hicimos varios aparatos, gastamos muchísimo dinero. El primer aparatito que funcionó con mucha calidad, nos emocionó tanto ver un resultados en una feria, que se nos acercó una persona de la Fundación Telmex y nos dijo, váyanos a ver a México, ¿no? Yo ya me veía en todos los ambos con nuestra tecnología. Y bueno, llegamos con el director de la Fundación Slim y me dijo, oye, le explicamos qué hacía. Y me dijo, oye, yo soy diabético, yo sé cuánto tengo de glucosa. Pues puso su dedito
le sacamos sangre, lo conectamos, y el chiste es que enviaba la información y le llegaba al teléfono celular, ¿no? Entonces, cuando vi el número, dijo, pues sí funciona. Y yo dije, ya me veía yo en el Sanborns, ¿no? Y me dijo muy amablemente que estaba muy contento, que era la primera vez que alguien le llevaba algo que funcionaba. Y me dijo, aquí han venido gente del Poli, del TEC, de la UNAM, del ITAM, y nada más me traen slides de PowerPoint muy bonitos, pero nada que funcione. Y yo otra vez dije, ya me veía, ya estaba yo en Sanborns, ya me veía yo comprando un aparato en Sanborns. Y me dice, cuando quieran ir a enseñarle esta tecnología a algún gobernador, yo le digo al ingeniero Slim que le eche una llamada al gobernador. Pues muchas gracias, ¿no? Pues sí, 2 o 3 veces le pedimos y pues nos daban largas y al final de cuentas, la verdad es que hemos aprendido mucho, no tuvimos la atracción por la tecnología, pero una de las cosas que hicimos fueron las apps. Y esta app, que se llama Vitadat, es el último producto estrella que tenemos. Ustedes lo pueden bajar ahorita de cualquier plataforma de Android o de iOS, bajan Vitadat, y Vitadat es un asistente de recetas personalizado geolocalizado. Es decir, ustedes tienen diabetes y tienen que comer con ciertos índices nutrimentales y muchas veces por el día a día pues no tienen dónde consumir esa dieta. Entonces lo que hicimos fue una app que te permite generar de manera dinámica las dietas. Te puede generar 6 millones de recetas diferentes, ¿no? Por combinaciones y dependiendo de los parámetros de cada uno de los individuos. Y estamos teniendo un impacto interesante. Tenemos ya cerca de 6,000 usuarios que están muy contentos. Y ahorita lo que estamos tratando de trabajar son distintos modelos de negocio, como que, por ejemplo, cualquiera de ustedes que sea muy bueno para cocinar y que quiera proveer, por ejemplo, la comida a una persona, se pueda conectar a través de la app también y no únicamente te genere la receta, sino te genere el abastecimiento de la receta. Entonces la pueden bajar en Vitadat. También pueden leer este artículo que se llama La app mexicana que ofrece tacos y salva diabéticos. Porque es lo que puede hacer. Igual y son tacos de aire, ¿no? La tortilla no engorda, ¿no? Depende de qué le pongas a la tortilla. Pero bueno, ahí pueden ver esa tecnología. Y esta tecnología la hemos hecho con bastantes universidades, inclusive hemos trabajado con el Instituto Nacional de Medicina Genómica para ver si pudiéramos encontrar, por ejemplo, trazadores genéticos de poblaciones con una mayor propensión a la diabetes. En Yucatán, como saben, que es donde yo vivo, la gente es hermosa. ¿Sí saben lo que es que alguien sea hermoso en Yucatán? Es que tenga sobrepeso, ¿no? Los hermosos, aquí mi amigo que estuvo hace unas semanas en Mérida lo pudo constatar. ¿No llegaste más hermoso de lo que comiste? Seguramente. Bueno. Otro ejemplo de sistemas, esto ya empieza a mezclar electrónica con software y que involucra la parte analítica. Digamos, acá no les queda muy claro los millones de datos que genera la plataforma, pero es interesantísimo, porque además tenemos la capacidad de retroalimentar en el usuario cómo se sintió con esa dieta, con esa receta, ¿no? Entonces toda esa interacción nos va generando patrones de conducta que pueden hacer que nuestros pronósticos sean más finos y por supuesto que esto vaya mejorando la calidad del servicio que ofrecemos. Este es un poquito más lógica la cantidad de información y esto tiene que ver básicamente con una plataforma para ofrecer seguridad a los pescadores de la flota menor, que aquí el equivalente sería de las trajineras allá en Xochimilco, ¿no? Imagínense que tuviera necesidad de monitorar dónde andan las trajineras, todos los papás que somos a veces medio celosos para saber dónde andan nuestras hijas ahí con el novio en la trajinera. Pero no, en las costas es un problema muy grave. Cada día hay problemas con los pescadores de la flota menor, sobre todo porque hay una desregulación en cuanto al tipo de actividad pesquera y eso genera muchos problemas y a veces genera muertes, ¿no? Principalmente porque se pierden en alta mar. Y en una ocasión, viendo un periódico, pues vimos este problema muy grave y me dice mi socio, me dice, ¿y tú no puedes inventar algo para evitar eso? Y le dije, pues sí, vamos a ver. Seguramente debe haber alguna manera de desarrollar esa tecnología. Ya había mucha información para la trazabilidad de los vehículos. Y empezamos a hacer un estudio, un benchmark tecnológico, a ver qué existía. Y bueno,
llegamos a este dispositivo, que como ven, el de nosotros es es el más bonito, ¿no? Los otros también feos, ¿no? Pero bueno, esto tiene una explicación y viene un poco con algunas cosas que a veces, ahorita lo escucho mucho de los soft skills que deben de tener los estudiantes de ingeniería, ¿no? La sensibilidad, etcétera. Y es algo que te vas orillando a tener que hacerlo cuando quieres satisfacer una necesidad y tienes un usuario que tiene ciertas necesidades que a veces no ves, que van más allá de lo técnico. Entonces hicimos un benchmark y encontramos estos aparatos muy bonitos y llegamos con los pescadores y les dijimos, mira, vamos a hacerlo más o menos así, ¿no? Lo interesante es que ese aparato es horriblemente feo porque así lo quieren los pescadores. Ellos nos ayudaron a diseñar. Ellos querían el botoncito de alarma aquí, querían el conector, la pantalla, que fuera negro, porque si es otro color le mete un reflejo. O sea, todos esos detalles que al final de cuentas parecería que gana el diseño, que gana la parte artística. Esto cuando lo haces con esa sensibilidad de ir con el usuario, que al final es el que te lo va a consumir, aunque no es el que lo pague, ¿no? Porque el otro va a ser el cliente, quizás puede ser la cooperativa. Y bueno, nos permitió ofrecer este proyecto, de hecho, se hizo en colaboración con el Cinvestav Med. Este fue un proyecto del cual conseguimos una parte del financiamiento con el Cinvestav, principalmente porque ellos tenían todo el expertise para analizar la naturaleza y el impacto social de las pesquerías, cosa que nosotros como empresa no teníamos ni idea, éramos simples consumidores de pescado, no de conocer a detalle esa parte. Entonces ahí entran las ciencias sociales, ¿no? Que a veces como que se nos olvidan, somos muy tecnológicos, pero tienes que ir con la gente que sabe tratar con estas personas. Y bueno, lo interesante es que el aparatito, que además de ofrecer seguridad en el caso de que hubiera un accidente en la embarcación, pues generaba miles de datos que nos permitía, por ejemplo, inferir dónde se encontraban los cardúmenes de peces. Imagínense, un satélite no puede ver más allá de 15 centímetros debajo del agua. Ahora sí que esos satélites no los tiene ni Obama, ¿no? Y nosotros, analizando con el analytics de las trayectorias de las embarcaciones, podemos detectar justamente dónde está la máxima concentración de los cardúmenes y podemos generar información que otra vez puede tener impacto en la parte de sustentabilidad, porque puedes definir con información en la mano dónde deben ser las zonas de veda. Y además, y algo bien interesante que descubrimos, no sé si ustedes sepan, pero hay una cosa que se llama las artes de pesca, que tiene que ver que dependiendo de la especie, la temporada y lo que estás buscando, tiene que ver con los patrones de movimiento de las embarcaciones. Entonces yo, por ejemplo, le doy una licencia a unos pescadores para pescar camarón, y luego yo veo en el inventario de las trayectorias que estaban haciendo otro tipo de trayectorias más como para agarrar jaiba, pues ahora sí que los puedo yo pescar, que no estaban pescando lo que dijeron que iban a pescar. Ese tipo de información no la tiene ni Obama tampoco, ¿no? Porque no se tiene el monitoreo. Entonces todo esto nos ha generado, inclusive ya estamos ahorita trabajando en aspectos de trazabilidad pesquera, también tenemos un montón de apps que generan información, y tenemos dos productos, Navic, el original, y el otro se llama Nadir, con D. Y estamos metiéndonos también en la parte de blockchain, para que, por ejemplo, si algún día vamos a cenar en Suecia, ¿no? Y se nos antoja el octopus maya, y pidamos un platillo con el pulpo maya, ¿no? A ver, para que no nos tomen el pelo, ¿no? Podemos tener toda la trazabilidad, un QR, y nos traen ahí el empaquetamiento del pulpito, le sacamos una foto y podemos saber dónde lo pescaron, a ver si realmente fue en Yucatán, México, en Yucatán, Shenzhen, China, ¿no? Un lugar por ahí. Entonces todo eso, imagínense el valor que va a empezar a generar eso si podemos aumentar las capacidades de trazabilidad, no nada más en el sector pesquero, sino en todo lo demás, en el aguacate, jitomate, todo eso. Bueno, ahí también tengo un artículo donde explico a detalle que se llama La economía digital marina, y es explicación de cuáles son los problemas que hay, y también están ahí los links a algunas páginas de la Wikina. Este problema, ¿hay ingeniería petrolera aquí en el Poli? ¿Hay alguien aquí dedicado a la energía o al petróleo? ¿No? Bueno, entonces me los puedo cotorrear bien bonito. No, básicamente esto que ven aquí son datos que vienen de un yacimiento petrolero. Yo tampoco sabía nada de eso hasta que mis amigos del IMP y de Pemex me lo explicaron. Y el problema que tenían era que los operadores
tardan mucho tiempo tomando decisiones con la información, porque son sistemas que tienen hasta 25 variables por cada uno de los pixelitos que ven ahí. Entonces tienen que estar cambiando los colores, combinándolos. Luego, como a los 6 meses de que deja de producir un pozo, se dan cuenta que el operador era daltónico, ¿no? Entonces, aquí el asunto era cómo puedes extender las capacidades de toma de decisiones con interacción con la información. Y además, otra cosa que nos dijo en su momento el director del IMP, Vinicio Zuru, era: las nuevas generaciones de operadores son millennials, ¿no? Nacieron ya con un teléfono celular dentro de la cabeza, todo lo quieren hacer de manera interactiva, y nos encargó que cómo podíamos aumentar esas capacidades. Pues bueno, me puse ahí a desarrollar un tipo de tecnología, y lo que hicimos fue implementar apps en una plataforma de visualización de datos con estas tecnologías que son robots hápticos, que lo que te permiten, más allá de ver los datos en 2D o en 3D, tú puedes tocar la información. Tienes retroalimentación de fuerza. Así como los jueguitos, cuando choca, vibra el joystick, ¿no? O la palanca, eso fue muy similar. Lo interesante de ese proyecto, que lo hicimos, en aquel momento no teníamos acceso a los datos de los yacimientos petroleros porque no había reforma energética todavía. Entonces nos aliamos con la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos, con el laboratorio de geomecánica estocástica, aquí estamos nosotros. Entonces nosotros, a partir de los datos, generamos estas nubes de información y los algoritmos para que el operador tocara la información. Entonces el robot, en realidad, un robot normal que ustedes ven, un robot industrial, se mueve en el espacio, agarra un objeto y lo mueve a otro punto. Nadie le obstruye el camino. Si tú te pones frente a un robot industrial, te pueden matar, ¿no? En cambio, estos robots tú los agarras y tienen sensores de fuerza, y lo que está haciendo es que está representando el espacio tridimensional que ves allá adentro, lo ves, pero lo sientes las vibraciones en tu mano. Lo interesante de este proyecto, digo, como anécdota, si le ponen en YouTube OTC 2015 Texas A&M y Plenumsoft, ganamos, oye, perdón amigo, allá arriba, hey, ya se durmió el amigo, ¿cómo se llama? Julio, a ver si le puede picar encima de la imagen. Ahí está, fantástico. Si quieres, quítale el audio porque está en inglés, pero sí pone el video en grande, por favor. Ahí está. ¿Está bloqueado YouTube aquí? ¿No? Ahí está. Vamos a dar un aplauso por la velocidad. Ahí está, bueno. Ese es estamos platicando ahí del laboratorio en Yucatán con los amigos de Texas A&M, y la idea fue justamente proveer la tecnología para visualizar estos datos. Ahí está la información. Ese es el joystick, tú lo mueves y tocas la información dentro de esa nube de datos. Lo interesante y la anécdota del video fue de que este fue el video ganador en el Offshore Technology Conference en Houston, del mejor video de vinculación academia-industria. Uno pensaría que la empresa era gringa y la universidad era mexicana, ¿no? Lo normal. En este caso fue justamente al revés. A tal grado que nos volvieron a preguntar, dijeron, ¿era una empresa mexicana con una universidad gringa ganando eso? Bueno, nos da mucho orgullo haber ganado ese concurso. Tuvimos la oportunidad en ese evento de tener a directores de las empresas petroleras más grandes del planeta, justamente tratando de entender lo que habíamos hecho. Es un concepto que está un poco avanzado, apenas estamos teniendo el impacto estimado hace 3, 4 años. La app se está empezando a usar, ya la usan en varias universidades. Tú la puedes descargar, compras el robot háptico, tienes acceso a los datos y realmente puedes sentir la información en la mano. Por ejemplo, conceptos como permeabilidad o porosidad, que a veces es difícil representar, los puedes sentir en el espacio. Y luego puedes tú definir la física que te representa tal parámetro o el otro y lo puedes representar. Entonces es un barrido en un perfil de porosidad con permeabilidad o temperatura y puedes sentir los puntos máximos a la hora que estás navegando con la información. Un proyecto muy, muy interesante que todavía está dando mucho para la parte de investigación. ¿Quiénes de aquí
le cambiaron el aceite a su coche durante los últimos 6 meses? Muy bien. ¿Y qué pasó con el aceite quemado? Se le quedó el mecánico. ¿Y qué habrá hecho el mecánico con el aceite quemado? Cuando vayan a nadar a Veracruz en diciembre, les va a salir su traje de baño con una manchota, ¿no? Si tuvieran la trazabilidad, podrían ver de quién es el coche que... Bueno, otra vez, es un problema de tecnología que está en la parte de sustentabilidad y que pues nadie se preocupa por eso, ¿no? Bueno, hay una empresa que sí se preocupó por eso, que fue Sismir, es una empresa que fundamos para darle soporte a un software de administración de talleres mecánicos que hicimos. Aquí la idea era cómo podíamos generar esa cadena de valor, porque al final de cuentas lo que uno busca es generar valor, ¿no? En el sureste de México, en el Caribe, hay muchos hoteles, como saben, que tienen aires acondicionados y que tienen que utilizar lubricantes para los aires acondicionados. Entonces, ahí está parte del consumo del aceite quemado, el localizar y tener arreglos con algunos talleres para venderlo. Sin embargo, por ley, el taller mecánico tiene que hacer una dispensa del aceite, pagar por su confinamiento. Y no es lo que pensamos, que bueno, ¿cómo cerramos esa cadena para hacer un círculo virtuoso? Cuando me explicaron el proceso, yo creo que ya me adelanté, cuando me explicaron el proceso, era en los tanques necesitan medir cuánto aceite quemado hay. Cuando les platicé hace rato que yo trabajé en Procter & Gamble aquí en Vallejo, una de las tantas tecnologías que me tocó implementar eran unos sensores que con efecto Doppler medían el volumen en los hilos de detergente, ¿no? Y bueno, obviamente también a veces llegaba la oficina del gobierno del Distrito Federal de Ecología a transmitir las quejas de los vecinos de Prado Vallejo, de que de pronto la gente salía y le echaba agua a su coche y salían burbujas, ¿no? Era porque los sensores estaban mal calibrados y había emisiones de detergente, pero bueno, a mí me tocaba calibrarlos bien, ya si en la noche le metían mano era otra historia, ¿no? Y esos sensores era lo que medían. Cuando me dijeron que tenían que medir el volumen en esos tanques, yo dije, hace 20 años yo instalaba esos sensores, debe de haber en el mercado. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no hay esos sensores. De ese tamañito para medir en los tanques no había. Entonces me puse a diseñar el sensor. Y parte del diseño pues, nos llevó a fabricar este dispositivo, que fue el primero que hicimos en China. La integración de esa tecnología de un solo sensor en México nos salía bastante caro. Total que me puse a averiguar dónde podía hacerlo más barato con nuestro diseño, únicamente la manufactura, y terminamos viajando como 20 veces a Shenzhen, allá en la zona de Cantón, al sur de China, y logramos justamente desarrollar la tecnología y de esa manera podemos, por ejemplo, si hay alguien interesado en reciclar 20,000 litros de aceite, únicamente indica en el sistema dónde está y le genera por qué talleres mecánicos tiene que pasar y genera un mensaje al taller mecánico para decirles que vayan desconectando el sensor porque va a vender su aceite. Entonces se genera de una necesidad de un negocio que antes estaba inclusive generando contaminación. Ahorita estamos en la parte de licenciamiento con las grandes distribuidoras porque si bien ya logramos reducir el costo a... por aquí debe estar. Okay. Imagínense este negocio. Imagínense esto en el área de retail, en los bares. ¿Cuántos de aquí salieron en la mañana y dejaron su jugo de naranja en el refrigerador y cuando lleguen en la noche ya les dieron baje? Imagínense que durante el día les llega un mensajito y les diga, ya le están dando baje a tu jugo, ¿no? Entonces, con eso en mente, ¿no? Con eso en mente nos pusimos a analizar que, bueno, el grande, la integración en México eran casi $300. Lo logramos bajar en Shenzhen a $27 cada uno. Ya lo podemos meter en el modelo de negocio. Pero si lo queremos hacer, ya nos metimos con el capricho de hacerlo chiquito. Y justamente nosotros somos los creadores de un concepto que esperemos que algún día se haga famoso, que es The Internet of Measurements, el Internet de las medidas. Porque vean lo interesante, cuando estás midiendo el espacio vacío en una botella, le estás dando valor al vacío, ¿no?
Puedes generar dinero del vacío. De un bar, por ejemplo, todos los que tenemos bares, ¿no? Que somos administradores de bares, ¿cuánto tequila le echan en cada shot? ¿No? Imagínense que hubiera un control de todo eso. Bueno, con eso en mente estamos trabajando en ese tipo de sensores. Este cuesta carísimo, casi $800, para que haga lo mismo que este otro, ¿no? Y bueno, ese es un poco el futuro de lo que vemos en la parte de Internet of Measurements. Y estamos trabajando en una red internacional para aplicar métodos de inteligencia artificial que pueden ser usados en la industria, ¿no? ¿Cuántos minutos llevo? 5 minutos, madre mía. Bueno, me voy muy rápido. Otras cosas que les quería platicar sobre ciencia de datos, la importancia, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con distintos, no puedo decir exactamente con qué banco, les pongo aquí ejemplos de bancos, que lo estamos ayudando a analizar a través de redes sociales, por ejemplo, detectar cuándo un banco se va a cambiar a otro, ¿no? Cuándo los van a abandonar. Y toda esa parte de pronóstico de información también la estamos usando con aseguradoras. Por ejemplo, es un proyecto que estamos haciendo con una aseguradora de estas, a partir de información del INEGI, de correos, por ejemplo, para que alguna de estas aseguradoras, quizás a ustedes ya les llegó su mensajito, puedan pagar menos en el costo del seguro si, por ejemplo, su coche está en un garage, a diferencia de su vecino que tiene el coche en la calle, ¿no? Toda esa parte de cálculo diferencial se requiere inteligencia artificial y ciencia de datos para hacer esos métodos, ¿no? También por ahí hay un artículo de Data México, de un proyecto que estamos trabajando. Quiero llegar nada más a estos 2 puntos al final. Ya les platiqué de las patentes de software, es una patente que ganamos hace 5 años para quemaduras. Les iba a poner este ejemplo. Dicen por ahí que hay páginas de internet donde uno puede conseguir pareja. ¿Por qué se ríen? El que se ríe se lleva, dice, ¿no? Dicen que hay páginas para conseguir pareja. Bueno, no sé si sepan, pero esas páginas lo que tienen atrás son algoritmos, ¿no? Y esos algoritmos no son otra cosa más que esta cosa tan sencillita que está acá, que eso le va a gustar a mi profesor Lezama cuando le explique el por qué. Estos 5 pasos, lo que te piden básicamente es meter los datos de un cuestionario en una matriz, ¿ok? Y luego te dice que corras la descomposición de valores singulares, que es un método de álgebra lineal muy sencillo, que al final de cuentas lo que te permite es simplemente factorizar una matriz y obtienes una matriz con los valores propios y con los vectores propios, ¿ok? Aquella matriz en la cual tengas en la diagonal la mayor preponderancia de los valores propios es la que tiene más posibilidad de generar un éxito entre 2 personas que metieron sus datos acá. Bueno, esta es una patente, esto está patentado. Si ustedes se meten a la patente 6.735.568, ¿ya la apuntaron? El 12 de mayo de este año, es decir, 15 años después de que expiraba esta patente, podían haber puesto un servicio de internet para hacer eso. Pero puede ser que no sabían qué era el SVM. Bueno, pues entonces se van a Wikipedia y aquí buscan el Singular Value Decomposition y pueden bajar el código abierto para poner una página web de esto. O sea, es decir, la conexión de datos, comportamiento, internet, la nube, Internet of Things, pronósticos, IA, ciencia de datos, todo eso está a la mano, todo está a la mano. Es cosa de saber cómo llegar. Bueno, me voy más rápido, les voy a poner un ejemplo maravilloso de otra persona que admiro mucho, pero me quiero ir a 2 puntos principales. ¿Cómo van a ser mejores profesores? Hay que empezar entendiendo que las nuevas generaciones están empezando a desarrollar estos valores, virtudes, características que van desde ser cada vez más inteligentes analíticamente. Antes tenías que tener los libros, tenías que tener al profesor. Ahora los chicos tienen todo, casi todo en YouTube, ¿no? Videos que les explican lo que sea. Es decir, si un chico es inteligente analíticamente, si hace uso de sus recursos, puede resolver los problemas con un conocimiento mínimo. Con que tenga la secundaria, ¿no? O que con que haya puesto atención en la primaria, no hay razón para que no pueda crecer de ahí para adelante, ¿no? Que sea, entienda de negocios, competitivo, usuario, creativo, curioso, todas esas características, y sobre todo la última de ser comunicativo, eso es lo que nos vamos a encontrar.
Es decir, cómo podemos ser como profesores en la industria 4.0, entender cómo son las empresas. Esta presentación la van a tener todos ustedes, no se preocupen, nada más para que vean de qué estoy mencionando. Y al final, otra vez, esta mezcla de los individuos con este tipo de empresas es el mundo actual, de lo que genera justamente crecer en las tecnologías, lo que nos permite entender los retos que detecta el Foro Económico Mundial, con todas las herramientas emergentes que van a estar en boga en el 2022, que son de las que hemos estado hablando, que son justamente la mezcla de la industria 4.0 con los objetivos de desarrollo sustentable, en una interacción cada vez más dinámica entre las empresas, las universidades y el gobierno. Y bueno, les quería platicar rápidamente de algo que he estado haciendo en los últimos años con tal de impulsar justamente estas vocaciones. Esta empresa Andromi, que fue producto de un ejercicio que hice hace como 10 años con la SEP para llevar la robótica a distintos estados. Esta gráfica que ven aquí es muy importante. Esta niña de aquí es mi hija Lena, que como se imaginarán, toda la vida ha estado expuesta a la tecnología, ¿no? El día que fueron mis amigos de Aldebarán a Mérida a enseñarme el humanoide del Now, fuimos a comer al Vips, ¿ok? Y mis hijas llegaron de la escuela y le dije, oye, pues enséñale el Now para que la vean, y el Now se puso a bailar como Michael Jackson, ¿ok? Mi hija se descompuso de la risa, ¿no? No le causó el menor miedo, estaba botada de la risa y se puso a bailar con el robot. Pero se acercó un chiquito, ¿ok? Ese chiquito que ven ahí, se acercó todo incrédulo, temeroso, se arrodilló. Cuando terminó de bailar el robot, me dijo, ¿qué edad tiene el niño que está dentro del robot? Vean nada más qué grueso es el concepto, ¿no? O sea, la incredulidad un poco basada, yo no voy a decir ignorancia, es la diferencia de acceso al conocimiento, ¿ok? Eso fue en 2008, hace más de 10 años. Seguramente el niño no tenía computadora en su casa, no tenía acceso a internet, pero eso hace llevar a otra dimensión. Y bueno, con eso en mente y otras cosas creamos Andromi, que es una empresa que hacemos robotitos para la educación, tenemos varios espacios de robótica, y bueno, aquí está el maestro Lezama que nos acompaña en la mañana, con el cual llevamos algunos meses haciendo experimentos de robótica, y parece que está empezando a resultar el que trabajemos desde el punto de vista formal, con matemáticos formales, con expertos en enseñanza, educación, enseñanza de las matemáticas de manera formal. Y lo que estamos buscando justamente es incorporar esa tecnología con profesores que la puedan usar y que puedan inventar lo que ustedes quieran. La idea es que se haga una asimilación de la tecnología haciendo cosas que tengan sentido para ustedes. Entonces, bueno, esa es ya la conclusión. Creo que el futuro fuerte para la educación es la irrupción de la educación virtual, los MOOCs, de todas esas tecnologías que ahí están, que cada vez estamos más participando con ellas. Lo que les comentaba de los laboratorios que están vacíos. Yo creo que el Politécnico tiene un acervo importantísimo de laboratorios que ojalá buscáramos la manera de que se llenaran, porque la gente tiene acceso a los contenidos virtuales, pero no todo el mundo tiene acceso a laboratorios, y es una parte complementaria muy fuerte que tenemos que buscar cómo optimizarla al máximo. Hay una gran responsabilidad el buscar ese maridaje. Y bueno, yo creo que nos estamos moviendo de este mundo en el cual todos estábamos espantados, ¿no?, a este universo, donde en realidad hay que ver la tecnología como que nos viene justamente a dar herramientas para tener una mayor calidad de vida, entender de otra manera la productividad y sobre todo ser capaces de aprender de manera más determinante. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar unos minutos para que puedan formular sus preguntas para el doctor Muñoz. Antes que nada queremos agradecer, maestro, por su conferencia, y creo que nos ha dado algunas nociones de cuál sería el papel del docente para involucrarse en esta educación 4.0, la importancia de esos proyectos donde hay una participación constante de las universidades, de la industria y sobre todo del gobierno, que tiene que haber proyectos tripartitas donde el involucrar en un proyecto diferentes áreas del conocimiento genera
bueno, nuevas experiencias, genera conocimiento y también dan la pauta para poder evolucionar a estas nuevas tecnologías. Si ¿ya tienen algunas preguntas? Sí. Mire, maestro, aquí tenemos uno del maestro Rubén Rivera, donde puede apoyar a egresados politécnicos para incursionar en sus empresas. Sí, claro, una de mis obligaciones en la CANIETI, que es la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica y Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, como vicepresidente de Innovación y de Agenda Digital, es dar cursos, damos talleres de células de innovación y damos asesoría para los chicos que quieran emprender en empresas. Entonces, con mucho gusto, ahí está mi Twitter, que es lo que más fácil puedo tener acceso, o les doy mi correo electrónico y encantado de la vida. Aquí tenemos una pregunta. Buenas tardes, doctor. Alberto Martínez, SIC Santo Tomás. Le quiero preguntar sobre la serie de Black Mirror. ¿Es una serie que muestra la realidad que se está realizando ya o es todavía ciencia ficción? Yo tengo un problema social muy fuerte cuando me toca ir a alguna cena, comida o lo que sea y me preguntan a qué me dedico. Yo siempre digo que hago ciencia ficción aplicada. Yo creo que gran parte de lo que hay en esos programas dan alguna idea de lo que se puede hacer y en algunos casos de lo que se puede mal hacer, ¿no? Al final de cuentas la tecnología, digo, para no ser muy redundante en ese sentido, es igual que los cuchillos, ¿no? ¿Para qué se usan? O las pistolas. Hace poquito estuve hace 2 semanas estaba en la Universidad de Tyler, cerca de Dallas, que es un pueblo donde fue el boom petrolero de Texas. Y vas a un restaurante, como seguramente muchos de ustedes lo han visto, y la gente está armada. Pero la gente ahí al menos no se está disparando en la calle todos los días. Y las casas no tienen bardas, ¿no? Y lo comento porque en la universidad me dijo una maestra que no me espantara si llegaba un chico a una de mis conferencias y se quitaba la pistola y la ponía abajo de la silla. Entonces son este tipo de cosas que no estás acostumbrado, pero también te hace pensar diferente. Y yo a lo que veo es que la tecnología es algo que tenemos que enseñar a no únicamente a hacer, sino a manejar. Hay muchas cosas de Black Mirror que a veces me toca verlo y me preguntan mis hijas que si eso se puede hacer. Pues muchas cosas sí se pudieran hacer, ¿no? Pero sería muy caro y sería un poco como que desviar para cuál es el propósito o el valor que se está generando con eso, ¿no? Pero yo creo que si en algo son buenos los británicos, creo, es ser muy atinados en el futurismo, ¿no? Y también hay capítulos de otras series que van más en la generación de valor, ¿no? Hay algunas que otras que dependen más de la conducta humana que de la tecnología, eso también es cierto. Y ahí es donde habría que valorar el cambio del comportamiento humano con la tecnología. Y más bien sería el comportamiento y no tanto la tecnología per se, ¿no? ¿Cómo la manejamos? En mi humilde opinión. Tenemos una pregunta más de la maestra Ana Lilia Redondo de la ESCA Santo Tomás, donde dice: ¿Andromic tiene algún tipo de convenio con los CENDIs del instituto o de qué manera podremos tener un convenio? Todavía no tenemos convenio, pero nos podemos sentar a platicar y lo que sí les puedo decir es que para la academia no estamos buscando ser bastante complicados, ¿no? Estamos buscando la manera de acercarnos a que haya más uso de la tecnología. Por supuesto que esta empresa tiene 9 años y hemos pasado por etapas muy duras, que nos ha tocado financiar priorizando unas cosas y otras, pero al menos sí les puedo decir que ahorita ya somos 3 de los fundadores, 2 de los fundadores ya viven de Andromi, lo cual me da mucho gusto porque tuvieron que dejar su chamba como ingenieros y están al full en Andromi. Cuando quieran visitar inclusive el taller que está en el mero centro de Mérida, que es donde producimos los robots, tenemos cerca ya de 20 personas trabajando, tenemos señoras en la parte de empaque, en la parte de producción,
y tenemos 2 equipos, el didáctico y la parte de ingeniería, y tenemos reuniones cada 3-4 días y ya llegamos a 5,000 robots vendidos. Entonces se pueden meter a la página de andromy.com y ahí están los 12 productos. Estamos trabajando con un equipo en Toronto para hacer las versiones en inglés, otro equipo en Colombia, y parece que en enero vamos a empezar a hacer algunas travesuras en Texas con la población latina. O sea, yo creo que a diferencia de otras tecnologías, las de Andromy no son mejores, no le competimos a Lego ni a otro tipo de empresas, pero estamos tratando de hacer la tecnología para que sea bastante flexible y acoplable a lo que se busca en la parte pedagógica y académica. Entonces podemos sentarnos a platicar con mucho gusto. Encantado de la vida. Sí, la parte la parte inicial es bastante lúdica, ¿no? Tenemos la parte de uno de los primeros experimentos que se hace es hacer un joystick para tener un juego de video interactivo, ¿no? Está la parte de programación, que a veces hay mucho interés, y trabajamos con plataformas estándares para la parte de desarrollo de software. Entonces está perfectamente acoplado para eso. La maestra Patricia Monzón de la UPEB pregunta: ¿cómo promover y convencer al profesor de que la tecnología es patente de la formación y la práctica? ¿Sin tecnología crea mayor aprendizaje? Yo lo que creo es que si cuando somos capaces de traducir, hay muchas formas, ¿no? Las rúbricas, la definición de actividades, si logramos encontrar la manera en que el involucramiento de las manos con la mente, eventualmente con la computadora, genere sentido de manera gradual y logramos hacer que el estudiante se involucre en el crecimiento o en la conducción para llegar a un objetivo, podemos prescindir de que sea la tecnología lo que está al frente. Yo creo que tanto en la educación como en los negocios, y no escatimo compararlo, la tecnología a la gente no le importa. A la gente le importan sus problemas. Si es a través de la tecnología que lo resuelves, perfecto. Y es lo mismo. Yo creo que en la educación, yo hago mucho una anécdota. Mi esposa, que se dedica a la educación y es directora de una escuela, y hemos introducido la robótica desde hace 16 años en su escuela. Al principio era mucho de que había muchas cosas, ¿no? Y yo le decía, a ver, esconde todo, tapa todo. Y ve soltando poco a poco, ¿no? Poquito a poquito. Y que sea de preferencia el estudiante el que te vaya haciendo que le des esto a este y esto a otro. Por eso esto es caro. Esto es caro no tanto por el costo, sino es caro por todo lo que implica en términos al diseño. Porque se empieza a convertir en un mecanismo que cuando es más eficiente, cuando está acoplado al estadio educativo que requiere el estudiante. Por eso es caro, porque requiere tiempo, requiere diseñar distintas estrategias y no para todos funciona igual. Por eso es caro en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que un mecanismo puede ser que repensemos la manera de organizar los grupos, de organizar las actividades. Es indiscutible que hay chicos que, por ejemplo, en aspectos de talento, que es un tema que podemos hablar mucho tiempo, los chicos talentosos para los deportes siempre han sido atendidos. Todas las escuelas tienen una cancha de básquetbol o lo que sea, y hasta llevamos alguna ocasión en las escuelas públicas clases de música. Entonces también aquellos chicos que tenían talento musical también eran atendidos. Pero hay gente que tiene otro tipo de talentos que por ahí están, que nadie está atendiendo. Entonces yo creo que no se puede tratar igual a la gente que tiene talentos diferentes. Entonces yo creo que parte del asunto es identificar qué es lo que requiere, ¿no? ¿Qué puede hacer que la interacción con el estudiante permita cumplirlo? ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Y eso lo hace caro, ¿no? Ahí no hay solución mágica.
una última pregunta. Dice, hace como 15 años el ISSSTE tuvo un estudio, dice aquí, estudio Lindavista, junto con un laboratorio de prestigio, que es el Pfizer. Dice, ¿obtuvieron la información genética de la raza mexicana que es propensa a la diabetes? No conozco a detalle ese estudio, pero sí hay muchos estudios. Al menos en Yucatán, un estudio que se hizo con la macrobiota desde el punto de vista genético, lograron identificar que aquellos individuos con ambos padres de apellido maya sí tenían una mayor propensión a tener diabetes en edades tempranas. Y hay otros factores, el agua de pozo, la alimentación, hay muchas cosas, ¿no? Pero sí hay mucho trabajo y cada vez hay más información y sobre todo ahí sí, cada vez es más barato tener información genética, ¿no? Ya hay en muchos lugares en Estados Unidos que ustedes pueden enviar alguna biometría para que les entreguen su propensión a ciertos padecimientos. Yo no me he atrevido a hacerlo. No sé si lo vaya a hacer, pero ahorita cuesta ya $40 hacer eso, ¿no? No me convenzan, porque espero que no. Muchísimas gracias, doctor.